Bien, vamos a ver Génesis 3:1 y dice: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Yahweh Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, etc. Y lo que me llama la atención es esto: pero la serpiente era astuta. Y yo me pregunto, ¿y qué hace una serpiente astuta en ese lugar? ¿Qué hace una serpiente astuta en el lugar que Dios hizo, cuando hizo los cielos y la tierra, cuando formó todas las cosas? Porque Eclesiastés dice claramente que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y cuando nosotros vemos que Dios es un Dios santo, es un Dios perfecto, es un Dios poderoso, y nuevamente yo me hago la pregunta, ¿pero qué hace una serpiente astuta en el jardín del Edén? Bueno, pero no nada más eso. Dice: la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Yahweh Dios había hecho, porque Dios los hizo exactamente así como eran. Y yo me pregunto ahora, pues ¿cuántos animales astutos había entonces en el jardín del Edén, que no nada más era la serpiente? Y es que la serpiente era la más astuta de todos los animales del campo. Pues ¿cuántos astutos animales entonces había en el jardín del Edén? Dice: más que todos los animales del campo que Yahweh Dios había hecho. Y después dice: la cual dijo a la mujer. Bueno, no vamos a discutir en este momento el asunto de que en un principio había comunicación entre los hombres y los animales, porque aquí lo dice literalmente. Y nosotros no estamos leyendo una fábula, no estamos leyendo una parábola, aunque las parábolas son sacadas de circunstancias reales, no ficticias ni fábulas. Pero esto no es ni siquiera paradoja, no es parábola, es un relato histórico. Y nosotros podemos ver bien cómo los animales se comunicaban perfectamente con el hombre. Y le decía: con que Dios te ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Y yo quisiera decir en este momento, pero qué astucia de esta serpiente, cómo envolvió a la mujer. Hasta pareciera que tuviera mucha experiencia engañando. Hasta pareciera que ya llevaba mucho tiempo recorrido con sus artimañas, con sus mentiras, con sus mañas, siendo astuta. Y una vez más, ¿pero qué hace esta serpiente astuta en el jardín del Edén? Si nosotros vemos en Génesis 2, exactamente Génesis 2:15 tenemos: tomó pues Yahweh Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Bueno, nosotros sabemos por el contexto que el primer labrador, el primer creador y labrador fue Dios mismo. Exactamente. Pero ahora dice que Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén.
en donde en ese lugar bello, hermoso, es en ese lugar paraíso. Ya en esta cultura le dirían algunos paradisiaco, por referirse a un lugar de un paraíso. En ese lugar que representaba la belleza, la hermosura, la sublimidad de la delicadeza, de la ternura de Dios. O sea, ese lugar especial, el pedacito de cielo que se distinguía de todo lo demás. Todo era hermoso y bello y perfecto, pero el jardín del Edén era la sublimidad, era la expresión delicada, bella, de un Dios perfecto, hermoso, de un Dios con sentimientos y que es todo amor. Era el nidito de amor de Adán con su esposa o su mujer, Eva. Y lo puso en el Edén, ¿para qué? Pero para que lo labrara y también para que lo guardase. ¿Y lo guardase de qué o de quién? ¿Por qué habría que guardar ese lugar hermoso, perfecto, maravilloso? ¿Por qué? ¿Por qué? Es la pregunta. Nosotros vemos aquí, pero la serpiente era astuta, o sea que había animales astutos. O sea que había animales astutos en el jardín del Edén, en el huerto del Edén. Y Dios lo sabía. ¿Cómo no lo va a saber si Él es el que hizo todas las cosas? Dios lo sabía. Y por eso puso al hombre en el huerto del Edén para que lo labrara y para que lo cuidara, para que lo guardase. ¿De quién? ¿Verdad? Si nosotros vemos en Génesis 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando Dios crea algo, lo crea hermoso, lo crea perfecto, lo crea bello, definitivamente. Pero aquí nosotros tenemos algo maravilloso también. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla. Y señoreen en los peces del mar nuevamente. Aquí en el 26 leemos, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. ¿Por qué un lugar tan perfecto necesita un señorío? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias. Bestias. ¿No te recuerda esto el pasaje de Nabucodonosor? Para quienes hayan visto un tema que publiqué hace unos días acerca de Nabucodonosor. Fíjate, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero a mí me impacta mucho esta palabra que dice, sojúzguenla.
¿Cómo que sojuzguenla? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué sojuzgar? No nos vamos a quedar con la duda. Tenemos que checar de qué se trata eso de sojuzgar. ¿Qué quiere decir sojuzgar? Y no le pusimos en la Biblia. Sujetar o dominar con violencia algo o alguien. ¡Wow! Mira nada más. Sujetar o dominar con violencia. Oh, ya estamos entrando en un tema interesante. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que sujetar o dominar con violencia? ¿El hombre en la tierra quién? ¿Al mismo hombre? Por supuesto que no. Eso es muy común en estos días. El hombre le gusta sojuzgar definitivamente al mismo hombre, le gusta dominarlo violentamente, le gusta marginar al mismo hombre, le gusta subyugar al mismo hombre, le gusta esclavizar, le gusta aprovecharse, le gusta explotar, le gusta todas esas cosas feas y malas que pasan desgraciadamente en nuestra realidad de estos tiempos. Al hombre definitivamente sí le gusta hacer eso. Pero el mandato de Dios no fue sojuzgar al hombre mismo, fue sojuzgar la tierra, los animales, todo lo que existía en la tierra. Vamos a ver otra definición de sojuzgar aquí. Y dice, sujetar o dominar con violencia algo o alguien, avasallar, someter, dominar, subyugar, doblegar, oprimir, esclavizar, tiranizar, abusar, vencer. Antónimo, liberar. Wow. O sea, si te das cuenta de la connotación, ya te diste cuenta de esta connotación de lo que significa sojuzgar. Y el hombre le fue dado el mandato de parte de Dios de sojuzgar y señorear en todas las bestias, en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias. Me gustaría adelantarme rápidamente aquí un poquito. Sí, tienes que sojuzgar las bestias. Por ejemplo, no te vaya a pasar lo de Nabucodonosor, que en vez de sojuzgar la bestia lo venció y se convirtió él en una bestia. Y es que cuando tú no sojuzgas los animales, los peces, las bestias, te conviertes en una de ellas, en una bestia. Interesante, demasiado profundo, que se mueven sobre la tierra. Mira, ¿qué temas tan interesantes estamos viendo? Dios le pidió al hombre que guardase el huerto del Edén. ¿Por qué? Porque habían ciertos astutos. Porque la orden de Dios fue llenar la tierra y subyugarla, sojuzgarla, señorear. Un señor, un dueño, un amo, alguien que dicta órdenes, alguien a quien se debe de someter, alguien que dicta las leyes y todos los demás le tienen que obedecer. Y un poquito más grave el asunto, sojuzgar y señorear. ¿En quién? En los peces del mar, no en la gente, repito nuevamente, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Por qué? Porque hay muchos animales astutos. Pero porque hay animales astutos en ese lugar perfecto que Dios creó, pues por muchas razones. Porque cuando Dios crea todo, después pasa algo que Dios trata de prevenir a toda costa.
¿verdad? Vamos a ver qué le dijo Dios al hombre, porque Dios le tuvo que haber dicho instrucciones de algo, ¿no? Dios le tuvo que haber dicho al hombre algo para que se cuidara de... ¿Pero cuáles peligros? ¿Pero cuáles riesgos? Si Dios hizo todo eso, ¿cómo está el asunto? A ver, ¿qué es lo que le dijo Dios al hombre? Le dijo, tomó pues Yahweh Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y después, ¿qué le dijo? Y mandó Yahweh Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, todo, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Ups, ¿hay un árbol malo? En ese lugar de paraíso hermoso, bello, sublime, delicado, donde se puede disfrutar de lo más hermoso a toda la plenitud de la belleza de Dios, ¿hay un árbol malo? Y vamos a ver un poquito más, porque ya estamos entrando en esos terrenos. Dice, y Yahweh Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Yahweh Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, pero también el árbol de la vida en medio del huerto. Y yo me pregunto, ¿y por qué se va a necesitar un árbol de vida? En un lugar donde todo es perfecto y todo es hermoso y todo es bello y donde todo lo hizo Dios. Pero no nada más está ese árbol. Y nuevamente me pregunto, pero ¿cuándo se puede disponer de este árbol de la vida? Preguntas muy interesantes, ¿verdad? Pero también estaba el árbol, vamos a señalar esto, el árbol de la vida en medio del huerto. Pero, también está el árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué tenemos un árbol de la vida en un lugar perfecto, hermoso? Sí, no todo es vida entonces. Pero también tenemos el árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Pero qué hace ese árbol ahí? Esa es la otra pregunta. ¿Qué hacen animales astutos en ese lugar? ¿Y qué hace un árbol de la ciencia del bien y del mal que no se puede comer? ¿Verdad? Porque aquí dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Pero qué es eso de que morirás? ¿A poco ya existía la muerte en un lugar bello, hermoso, perfecto? ¿A poco ya sabían lo que significa la muerte? Mira nada más qué cosas tan interesantes estamos descubriendo en estos pasajes. Definitivamente. Pero Dios no le dijo, aquí yo no veo que Dios le haya dicho al hombre, oye, hay animales astutos, ¿eh? No le dijo eso. Lo único que le dijo es, debes de subyugar, debes de dominar, debes de señorear, debes de ser hombre y fajarte tus pantalones. Perdón, Adán todavía no tenía pantalones ni le interesaba. Pero tenía el espíritu masculino de hombre para trabajar y labrar y cuidar de la tierra. Pero Dios le estaba diciendo nada más, tienes que señorear, tienes que sojuzgar violentamente sobre toda esta tierra que yo hice. ¿Sí te das cuenta de esa connotación? Nada más eso. Y además le dijo, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Eso fue todo lo que Dios le dijo. Y sabes que Dios no necesitaba decirle más. ¿Por qué?
Pues porque Dios no nos va a decir todas las cosas que tal vez en cierto momento ni siquiera estamos preparados para entender ni para asimilar. Dicho sea de paso, tú no sabes ni tienes idea de las cosas que están a tu alrededor. No sabes cuántos peligros, no sabes cuántas cosas te están amenazando, no sabes cuántos riesgos y peligros realmente potenciales están alrededor de tu vida. Pero ¿sabes qué? Gracias a Dios que Dios ha prometido estar con nosotros. Y Dios nos protege y nos guarda. Y tú no tienes por qué saber nunca toda la lista de los peligros por los que te estás enfrentando diariamente en tu vida. No, lo único que tienes que saber es que tienes que confiar en Dios, poner en Dios tu confianza y Dios se encargará de bendecir tu camino. Es lo único que tienes que saber. Lo único que tenía que saber Adán era eso. No comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí yo no veo a Adán o a Eva diciendo, a ver, tengo una duda, Señor, pero ¿por qué no? No era un foro de debates. Era Dios hablando a sus hijos que había creado y diciéndoles, como todo buen padre, esto vas a hacer, esto no se puede hacer. Y por supuesto, Dios iba a estarles haciendo madurar con el tiempo, conocer a medida que ellos fueran entendiendo y teniendo la capacidad de soportar el conocimiento de Dios hasta el nivel en que ellos tenían la capacidad de asimilar el conocimiento. Seguramente Dios les iba dando más y más conocimiento. Pero en un principio nosotros tenemos que entender que lo que Dios nos manda y lo que Dios nos pide nos conviene obedecer por bien de nosotros. Porque si no, sucede lo que aquí pasó. Una serpiente astuta. Ellos no tenían por qué saber que había astutos. No tenían por qué saber nada de eso. Lo único que tenían que saber y entender y cumplirle a Dios es eso. No comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Con que Dios les ha dicho no coman de todo árbol del huerto. Qué astuto, ¿verdad? ¿No te das cuenta aquí la astucia? No es una persona improvisada, ¿no? No se oye una sabiduría improvisada de que, ay, se me ocurrió de repente. No, se oye de alguien con un profundo conocimiento, astucia y sabiduría diabólica. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto, a ver, no está, tu pregunta no es correcta, ¿verdad? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él. Yo voy a subrayar eso. Dijo Dios, no comerás de él. A ver, ¿qué es lo que no se entendió de dijo Dios, no comerás de él? Es sencillo de entender, ¿verdad? Y los mandamientos de Dios son muy sencillos. Nada más es cuestión de que los obedezcas y no hagas tu santa voluntad. Porque cuando tú haces tu santa voluntad y desobedeces a Dios, te va a pasar esto. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿no morirás? Voy a subrayar esto. ¿Qué está pasando? Está contradiciendo a Dios. Sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos tus ojos y serás como Dios. Otra vez, y el diablo no se cansa de invitar a todo mundo a que caiga en la misma trampa que él cayó de querer ser como Dios. Serán abiertos tus ojos y serás como Dios, tendrás poder. Y de ahí se derivan muchas cosas que no es el caso hablar ahorita. Sabiendo el bien y el mal, y vio la mujer que el árbol era bueno. Caray, pero ¿qué está pasando? Que ya se le olvidó que dijo Dios, no comerás de él. Y vio la mujer que el árbol era bueno. Nuevamente, ¿qué pasó entonces? Nada más era un mandamiento. Bueno, pon tú el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, ya. ¿Son muchos?
O sea, señorear sobre peces, mares, animales del campo, bestias, labrar la tierra, guardarla y además no comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Eran poquitos mandamientos. Pero, ¿qué pasó entonces? Y vio la mujer que el árbol era bueno. En otras palabras, no tomó en cuenta los mandamientos de Dios. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y se dejó engañar por el diablo, por Satanás, por la serpiente astuta, porque era astuta, porque había peligros, porque había riesgos, porque había que subyugar, porque había que dominar, porque había que sojuzgar los animales. ¿Cómo ves? Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Le hizo caso a un animal, le hizo caso a una bestia. Y voy a cerrar este pensamiento con esto. Cuando tú le haces caso a una bestia, amigo mío, amiga mía, te conviertes en esa bestia.